Hola, muy buen día a todas y todos. Muy agradecido por esta invitación de Lewitt, especialmente a Juan y Alex Luna, por permitirme estar en este espacio y compartir desde una mirada integral cómo están evolucionando las ciudades y hacia dónde tenemos que caminar en términos no solo de desarrollo territorial y urbano, sino también de todas las cadenas de valor, los mercados de consumo y todas las tecnologías que están involucradas para crear entornos mucho más sustentables, específicamente en Latinoamérica. Lo primero es entender en dónde estamos parados hoy. El primer gran hito o el primer gran insumo es entender todo este entorno de riesgos climáticos. Sabemos que venimos saliendo de una pandemia que nos ha puesto a prueba en muchos temas, desde las cadenas de suministro hasta los modelos de comportamiento humano. Y ahora con estos conflictos geopolíticos, pues también se ven vulneradas estas dinámicas de economía, ¿no? De la economía lineal que conocemos hoy, que está basada en extraer, producir, tener productos disponibles en un mercado con un sobreinventario y después de un consumo de muy corta vida, pasar a una parte de generación de residuos. Entonces, en este entorno, los riesgos climáticos juegan un papel fundamental. Lo primero es entender de dónde viene el cambio climático, qué lo causa, ¿no? Cuál es esta vinculación que tiene con nosotros como seres humanos. Y esto tiene que ver con el desarrollo económico que tenemos hoy, ¿no? A nivel países, a nivel regiones y a nivel global. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo está acoplado el crecimiento económico que va ascendiendo cada año porque somos más personas y los países son más productivos, pero también hay un mayor consumo de recursos naturales y obviamente una mayor emisión de contaminantes, tanto en aire como en agua, en suelos, etcétera. La consecuencia de esto, que también se ve perfectamente acoplado en el gráfico, es cómo se ha ido incrementando la temperatura media global a través de los años, especialmente en los últimos 50 años, que es cuando ha habido este boom de desarrollo económico a nivel global en el tiempo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un acoplamiento perfecto y esto significa que si bien estamos creciendo, también nos estamos consumiendo a un ritmo muy acelerado los recursos naturales y estamos contaminando todas esas fuentes de las que dependemos como entorno. En 2015 se alcanza a través de la COP21 el Acuerdo de París, la cual establece un límite, y aquí quiero ser enfático, no una meta, un límite de 1.5 grados de calentamiento para el año 2100. Esto significa que todos los países, al menos los 193 países que firmaron este acuerdo, se comprometen a tomar decisiones que vayan descarbonizando sus economías, es decir, que cada vez haya menos emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero durante los siguientes años, de manera que este calentamiento global no exceda este 1.5 grados Celsius. Si nos preguntamos cómo vamos con respecto a esta meta, a este límite que establecimos en 2015, pues nos damos cuenta que en 7 años hemos hecho muy poco. Nos encontramos en una proyección donde estamos en un punto de o nos seguimos por la misma vía de la que venimos estos 50 años y que va a volver insostenible la vida en el planeta, y por insostenible me refiero a desastres naturales mucho más frecuentes y mucho más intensos de los que tenemos hoy en zonas que incluso antes no ocurrían. O empezamos a hacer una descarbonización de todos los sistemas productivos, de los mercados de consumo y de las ciudades, que es donde nosotros estamos teniendo todas estas interacciones. Y esto se tiene que dar en los próximos 5, 6 o 7 años. No puede, el hecho de que el límite sea 2100 no quiere decir que las acciones las vamos a tomar dentro de 30 o 40 años. Lo que no hagamos en los próximos 7 años, difícilmente lo vamos a poder hacer después si vulneramos puntos de no retorno del clima y del planeta mismo. Entonces, este es un tiempo fundamental para que las tecnologías que están emergiendo se vuelvan unos drivers de desarrollo y unos drivers de transformación, tanto de las formas de producción como de todos estos mercados de consumo. ¿Cómo vamos hoy? Si nos paramos en la tendencia y la proyectamos hacia el año 2100, en el cual está establecido este límite, pues nos damos cuenta que lo estamos excediendo por mucho, ¿no? Estaríamos hablando de alcanzar una temperatura media de 2.5 grados a nivel global, lo que se traduce en que pues ni nosotros ni la generación que viene detrás nuestro, que son nuestros hijos o nuestros sobrinos, van a poder tener calidad de vida ni el acceso a los recursos que nosotros todavía estamos teniendo. Para esto
Pongo un ejemplo, ¿no? La ciudad de Monterrey nunca había tenido un problema en el abastecimiento de agua, un problema que se anunció hace 3 o 4 años, no se tomaron las decisiones pertinentes y hoy la ciudad ha vivido pues unas situaciones bastante caóticas que se van a seguir reproduciendo en los siguientes años a menos que se tomen decisiones disruptivas. En Ciudad de México se está anunciando una potencial crisis hídrica y esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Entonces, no solamente en el tema hídrico, sino el tema de biodiversidad, el tema de disponibilidad de recursos, se da esta realidad. Y aquí vuelvo a este punto de énfasis, ¿no? Tenemos que tener en la cabeza que este 1.5 grados es un límite que no podemos exceder, porque si lo excedemos, empezamos a comprometer la sustentabilidad de nuestro planeta, de nuestras ciudades, de los recursos naturales de los que dependemos. Esta foto es de 2013. A mí me tocó vivir esta tragedia en las Filipinas del supertifón Haiyan. Ha sido uno de los más devastadores de la historia, con vientos de 315 kilómetros por hora, donde en tan solo 24 horas quedó devastada prácticamente el archipiélago con 10 millones de damnificados, ¿no? Entonces, todo el dinero, toda la economía que se genera, pues la estamos utilizando para ver cómo reconstruir y rehabilitar todos estos entornos que no debieron haberse dañado porque estamos generando una actividad insostenible. Si vemos la tendencia de la ocurrencia de todos estos eventos, pues nos damos cuenta que se está incrementando cada vez en frecuencia, pero también en intensidad, ¿no? Este tifón, pues, fue uno de los más fuertes. El último año hemos tenido también desastres naturales en Florida, en San Andrés, en la zona de Colombia, que nunca había habido un evento como tal, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo cómo esto sucede en México. Bueno, hay zonas que son recurrentes, prácticamente cada 2 o 3 años están experimentando esto, inundaciones, etcétera, y no estamos tomando decisiones que nos dé mayor resiliencia. Si hacemos un análisis desde la pérdida de biodiversidad, que tiene mucho que ver con la realidad actual y con la pandemia incluso que estamos pasando, pues podemos ver que para el caso de México, en tan solo 50 años perdimos el 80% de la selva por un modo de producción extractivo que no renueva y que no permite regenerar los sistemas. Si ampliamos la mirada hacia Latinoamérica, nos damos cuenta que el 94% de la biodiversidad se ha perdido en el mismo periodo, lo cual es bastante grave. Y cuando lo traducimos en, bueno, estamos generando mucha economía, mucho bienestar, mucha prosperidad, lo cual tampoco es del todo cierto, pero pues lo podemos creer, pues vemos que gran parte de todo ese recurso que estamos generando en lo económico, pues se está perdiendo en reconstruir todos estos entornos y en rehabilitar todos estos espacios. Lo más grave es, por ejemplo, en el caso de este evento puntual en San Andrés, que es una isla que se ubica en Centroamérica, pues vemos que solamente en un evento de un año específico, se tuvo que gastar una 40ª parte de lo que se ha gastado en los últimos 22 años. Es decir, que cada vez los desastres son más costosos y cada vez los desastres generan muchas más pérdidas, no solo en términos de vidas humanas o de infraestructura, sino de meses de inoperancia. ¿Por qué? Porque hay que restituir desde las líneas energéticas hasta la infraestructura hotelera. Cuando vemos y hacemos una mirada reflexiva hacia el uso de los recursos, pues primero, no todos estos recursos que son vitales no están llegando a todo el mundo, ¿no? Hoy una cuarta parte de la población, que son 2 billones de habitantes, que no es poca cosa, no tienen acceso al agua. Pero también nos damos cuenta que el 70 o el 80% de este recurso, que es finito, que es vital y que nos lo estamos acabando, se va a industrias que están siendo bastante ineficientes en el uso. Y estas industrias lo que están generando es una serie de productos que nosotros como consumidores tengamos en un estante de frente, es decir, un sobreinventario que desde el momento que se produce podemos entender que eso se va a volver un residual porque los números lo avalan de esa manera, ¿no? Entonces, en el precio que estamos pagando como consumidores finales, estamos pagando ese sobrecosto de que gran parte de eso que estamos viendo enfrente de nosotros se va a volver un residuo en los siguientes días. Entonces, nos estamos gastando los recursos que son finitos, que son vitales, los estamos transformando en algo que no genera valor, que incluso lo pierde porque se vuelve residual, y de todos modos no estamos resolviendo ninguna problemática ni de hambre ni de acceso a la alimentación de calidad, ¿no? Y esto además pues genera un contaminante en el espacio que se nos devuelve al contaminar cuerpos de agua, al contaminar el aire a través de las emisiones de metano en rellenos sanitarios y demás. Si nos enfocamos desde la mirada social, pues nos damos cuenta primero que a nivel global, más de la mitad de las personas están viviendo con menos de $6 al día, ¿no? Y creo que aquí la gran pregunta para todos es, ¿quién de nosotros podría vivir con menos de $6 al día? Creo que casi nadie.
¿no? Simplemente pagos de renta, auto, movilidad, etcétera, se nos está yendo más de esto. Entonces, gran parte de la población se encuentra sumida en esta realidad y un efecto directo es que, al menos en nuestra región, 7,000 personas todos los días están migrando de sus lugares de origen hacia los Estados Unidos en búsqueda, pues, de una oportunidad de trabajo. De esas 7,000, 2,000 son mexicanas, ¿no? Entonces hay 5,000 que vienen desde el Tapón del Darién, desde Panamá, en Centroamérica, etcétera, y se suman otras 2,000 mexicanas que llegan a Estados Unidos todos los días. Es decir, que en 15 días estamos llenando prácticamente un estadio azteca de personas inmigrantes. Y no lo estamos resolviendo porque no estamos generando las oportunidades de desarrollo. Cuando vemos la usabilidad de los recursos a nivel global y para qué sirven o en dónde terminan estos materiales, estos recursos, es decir, entradas y salidas, pues nos damos cuenta que esta economía lineal es insostenible. Estamos acabando con toda esta riqueza o con todo este capital natural del que dependemos y lo estamos transformando en un residuo que además nos genera muchos problemas de salida, ¿no? Hay un índice global, que es el índice de circularidad, que lo que nos dice es que solo el 8,6% de lo que sale retorna a las cadenas de producción. Es decir, todo se está acumulando en algún lugar generando problemas perversos. En México, por poner un dato de productividad o de industria importante, pues México es uno de los mayores productores de acero en la región y la producción mexicana equivale más o menos al 1% de la producción global, ¿no? O sea, México es un jugador importante, aunque en lo global parezca que el porcentaje que produce es pequeño. Bueno, de las 28 millones de toneladas de acero crudo que necesita cada año, el 30% se importa. Y se importa, ¿por qué? Porque no la tenemos disponible en el país. La tendríamos disponible si empezáramos a voltear a todos esos sitios donde hay estos materiales residuales y que se pudieran recuperar y reinsertar en la cadena de valor, ¿no? Al final del día, los metales se funden y se pueden volver a utilizar. Hoy no lo estamos haciendo y hay una gran dependencia de la economía por importar este tipo de materiales. Esto significa que a mayor dependencia y mayor volatilidad de precios, porque cada vez son más escasos, pues obviamente la competitividad, la productividad del país en esta industria se va perdiendo. Y esto pasa pues prácticamente en todas las industrias. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de reciclaje? Pues algunos ciclos, ¿no? De recuperación y de reaprovechamiento. Por ejemplo, las botellas de plástico, ¿no? Las volvemos a meter a un circuito 2, 3, 5 veces y se vuelven a utilizar. Pero al final del día terminan siendo un residual. Entonces, el reciclaje como solución no es suficiente. Nos ayuda, sí, pero en porcentajes muy pequeños y eso equivale a ese 8,6% de circularidad. Cuando hablamos de los elementos fundamentales de los que dependemos todos, aquí hay una tabla como la que vimos todos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, pero vista desde una perspectiva de escasez o de disponibilidad de los recursos. Y vemos que hay materiales o elementos que cada vez están más escasos. Lo grave de esto es no solo la escasez de los mismos, sino que cada vez hay más industrias que están peleando por ellos, ¿no? Antes había elementos que a lo mejor iban más hacia la industria de la transformación. Hoy hay industrias de la alta tecnología que requieren esos mismos elementos y están obviamente generando una mayor volatilidad en los precios y en el acceso. Por ejemplo, desde la mirada de la construcción, que es un tema de desarrollo país, porque es uno de los sectores que en todos los países es relevante, vemos que un índice de volatilidad, este es un dato de Colombia, por ejemplo, pero no es muy distinto al de otros países de la región. Podemos hablar que la volatilidad es del 13% o cerca de él, ¿no? Pero si hacemos un zoom, podemos ver que la inflación sobre materiales específicos puede variar entre el 10% y el 66%. ¿Esto qué significa? Una altísima volatilidad en materiales. ¿Por qué? Porque hay una mayor dependencia y una mayor competencia para ir por ellos. El Banco Mundial, más allá de si oficialmente reconoce que va a haber una recesión, pues ya avisa que el próximo año va a ser un año complejo en términos económicos a nivel global y eso pues nos pega a todos, ¿no? Y sobre todo a las economías que son altamente dependientes de mercados como el americano y como el canadiense. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy con los recursos? Pues, por ejemplo, en Colombia se están gastando 40 billones de pesos colombianos al año en subsidiar los combustibles fósiles, ¿no? En México, este mismo dato llega al 1,5 billones de dólares al mes. Entonces, toda esa riqueza, todo ese bienestar o esa prosperidad que estamos generando, además de mandar una parte a los desastres naturales, la estamos metiendo
en el uso de combustibles fósiles, que al final son los que incrementan estas condiciones propicias para que el cambio climático se vuelva insostenible. Entonces, no estamos invirtiendo donde debemos y no estamos poniendo los recursos para resolver las problemáticas ni sociales, ni ambientales y ni siquiera económicas, porque estamos volatilizando los precios incluso de lo que necesitamos. ¿Por qué es importante este dato, por ejemplo, del acero, de esta volatilidad o esta altísima inflación que tiene el 66%? Si nos vamos al mercado colombiano, que es un mercado que está creciendo muchísimo en términos de desarrollo de vivienda, pues vemos que hoy día, 2022, está en jaque 250,000 viviendas. ¿Por qué? Porque hay una altísima volatilidad en un material que es fundamental para la construcción. Si nos vamos a las cadenas de valor, vemos que están rotas, no solo por la pandemia, tampoco solamente por el conflicto Ucrania-Rusia, sino por unas dinámicas que tienen que ver ahora hasta con el cambio climático, ¿no? Mayor escasez de materiales, puertos que se van cerrando. ¿Por qué? Porque hay condiciones climáticas complejas, y todas estas cadenas de valor donde empiezan a ocurrir sequías donde antes no había, o profundas inundaciones donde antes no había, bueno, pues empieza a cambiar las cadenas de suministro y la disponibilidad de todos estos recursos. Todo esto aunado a esta despertar de la conciencia de los ciudadanos, ¿no? A través de los medios digitales, de las redes sociales, de los diferentes mecanismos de comunicación, algunos fake, otros que sí son verificados, pero a través de todo este mundo de la información se está cambiando el modo de comportamiento y el nivel de conciencia de los ciudadanos. Hoy la economía mide más o menos 100 trillones de dólares, lo cual prácticamente la mitad depende del capital natural. Es decir, 44 trillones de dólares de esta economía vienen de sectores que son altamente dependientes del uso de los recursos naturales. Y cuando vemos la proyección de riesgos que hace el Foro Económico Mundial, pues vemos que de los 10 riesgos más importantes, 6 tienen que ver con las condiciones climáticas, ¿no? Desde el cambio climático per se, desde el clima extremo que se está dando en diferentes entornos, hasta la disponibilidad o la escasez del agua. Entonces, hay 6 riesgos que hoy nos están hackeando la economía y el estilo de vida y la prosperidad de los próximos años por una mala gestión en términos ambientales. Y ahí aunarlo a lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Como estos ciberataques, el manejo de data, la vulneración de la privacidad, etcétera. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a jugar con decisiones que vayan incorporando tanto tecnologías como modelos de producción y de consumo que sean distintos para poder ir blindando estos riesgos? En las tendencias, bueno, lo primero es entender que las ciudades están creciendo, ¿no? Ciudades que antes eran de menos de 1 millón de habitantes están próximas a rebasar ese millón. Ciudades que tenían 1 o 2 millones, pues están alcanzando los 4 o 5 millones o se están volviendo metrópolis donde hay muchos municipios pegados, ¿no? Monterrey, Guadalajara, como zona metropolitana, Ciudad de México, etcétera. Y otras zonas que pues están creciendo, que ya eran megaciudades y ahora son megalópolis, ¿no? ¿Por qué? Porque incorporan o tienen una incidencia en un área bastante grande. Si eso lo proyectamos a los siguientes 15 años, nos damos cuenta que prácticamente el 90% de las personas en Latinoamérica estarán concentradas en ciudades. Esto lo que nos antepone es un desafío muy grande en si hoy las ciudades se están volviendo un tanto insostenibles en términos de calidad de vida, por tráfico, por acceso a recursos, por vivienda, etcétera, pues proyectado a 15 años más, se va a volver mucho más caótico. Entonces, hoy tenemos que empezar a tomar decisiones de planificación territorial bajo parámetros de sustentabilidad y donde las tecnologías nos permitan tener un metabolismo urbano mucho más eficiente y donde también se pueda tener mayor calidad en la satisfacción de las necesidades del ciudadano basado en datos, ¿no? Hoy podemos a través de los datos entender cómo son las dinámicas de comportamiento, cómo son los intereses de las personas, dónde están ubicadas, los horarios, etcétera. Y los datos son fundamentales. El 70% de las emisiones que hoy se generan y que generan el cambio climático está dada en las ciudades. Entonces ahí es donde tenemos que atender, no solamente en la gran industria que tiene una chimenea, sino en todo el proceso de consumo donde estamos nosotros todos los días vinculados. 75% del consumo de recursos naturales, entre ellos el agua, se da en las ciudades. Entonces, si hoy ese es el índice y después de 10 años vamos a tener casi 90% de las personas concentradas, este consumo va a subir a menos que empecemos a implementar sistemas mucho más eficientes y sistemas que hacen un uso mucho más sustentable de todos estos recursos o que los retornan y permiten recircularlos una y otra vez para evitar
la extracción y los daños ambientales. Y un dato muy, muy importante en Latinoamérica es que 55% de las personas en posibilidades de ser agentes económicos se encuentran en la informalidad. Esto es grave, no solo porque no haya recaudación o no solo porque son invisibles un poco al sistema de seguridad social, sino porque son personas que cada vez están más vulnerables. No tienen acceso a servicios financieros, no tienen acceso a una vivienda y a un crédito de vivienda digna, no tienen acceso a un sistema de salud eficiente, ¿no? Muchas veces no tienen acceso ni siquiera a la energía limpia, al agua saneada, y esta falta de acceso pues los vuelve carne de cañón de modelos de extorsión, ¿no? Hoy podemos ver que incluso las tecnologías digitales se están volviendo medios para la extorsión a nivel macro, ¿no? Ciudad de México es uno de los casos referentes sobre todo este año. Entonces, esta vulnerabilidad o esta informalidad es la que permite crear estas condiciones propicias para que se den todos estos modelos de negocio negativos o estos modelos ilegales de extorsión. Las ciudades del mundo ocupan 2.6% de la superficie del planeta, es decir, como humanidad, como especie, ocupamos muy poquito espacio, ¿no? De todo el entorno que tenemos. Vamos a ocupar más, es decir, vamos a crecer prácticamente un punto porcentual para los siguientes 15 o 16 años. Eso significa que vamos a incrementar el 50% de nuestro tamaño, aunque parezca pequeño. El gran problema es que con ese pequeño tamaño somos capaces de poner en jaque las condiciones del planeta. Entonces, si le incrementamos el 50% más de actividades como las que tenemos hoy día, pues prácticamente estamos destinados a que esto se vuelva insostenible, ¿no? Ya desastres naturales mucho más complejos. En esta economía de 100 trillones de dólares, si focalizamos el sector de la construcción nuevamente, pues vemos que es uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero que son la causa de este problema, ¿no? También vemos que el 40% de los residuos que se generan hoy, que además tienen un montón de implicaciones a nivel territorial y de informalidad incluso en las actividades relacionadas con su aprovechamiento, pues vemos que el 40% vienen también de este sector. Entonces, este es el primer sector que debería estar llamado a implementar nuevas tecnologías, nuevos procesos de diseño, nuevas formas de construcción, nuevos modelos de usabilidad de los espacios y obviamente cómo se desmontan, cómo se reaprovechan todos estos materiales y estos elementos que hacen parte de toda la infraestructura y de la edificación. Hoy no se reaprovecha ni el 25% de todos estos materiales que deberían de tener mayor vida porque las industrias los podrían reprocesar y reutilizar, pero no lo estamos haciendo. Y 7.7% de las personas hoy están vinculadas a este sector directa o indirectamente. ¿Por qué es importante esto? No solo por los impactos actuales, sino por el desarrollo o las proyecciones futuras. A 2030 se prevé que prácticamente va a crecer el mercado de la construcción en 2 veces. Entonces ahí tenemos que avanzar de una manera muy rápida y de una manera muy efectiva. Bueno, vámonos a las ciudades resilientes. ¿Hacia dónde vamos con las ciudades resilientes? Bueno, lo primero es entender que la economía circular es un modelo de desarrollo económico que te permite desvincular el desarrollo económico, nuevamente lo digo, de la generación de impactos socioambientales, lo que no sucede hoy con la economía lineal porque ya lo veíamos que están acopladas. El 55% de las emisiones viene del mundo de la energía, de la generación, de la transmisión, de la distribución, etcétera. Y ahí tenemos que incidir con energías limpias y con nuevos modelos que hagan más eficiente el uso energético. Pero el otro 45% viene de toda la oferta de productos y servicios que tanto se producen, se desarrollan en cadenas de valor, pero donde nosotros somos un actor fundamental como ciudadanos, como consumidores finales, porque somos quienes estamos aceptando esa oferta o quienes estamos pidiendo que haya ese sobreinventario en el anaquel para poder elegir una opción que después sabemos que el resto serán residuales. Entonces, en ese nuevo circuito de desagregar la economía de las emisiones a través de la economía circular, surgen muchísimas oportunidades. Primero, nuevas formas de abastecimiento, es decir, pasar de un modelo extractivista, donde hacemos una minería insostenible, a poder hacer un modelo de reaprovechamiento, de recolección de materiales o de recursos que se puedan reutilizar una y otra vez dentro de los circuitos económicos. Energía limpia a gran escala, ¿no? No basta con tener unos paneles en la casa, sino deberíamos de tener 60-70% de la generación de energía limpia a nivel país. Hoy Costa Rica está sobre el 98%,
y hoy se están preguntando cómo ir más allá con el tema del transporte. Entonces, es un aprendizaje que nosotros podemos tener. Habrá quien diga, bueno, Costa Rica es muy pequeño respecto a México. Sí, pero México puede tener muchos Costa Ricas insertados, ¿no? Entonces hay regiones en México que tienen mayor potencial de generación de energía eólica y solar que se podrían estar utilizando o se podrían potenciar como mercados de desarrollo de energía limpia. El diseño de productos es una gran área de oportunidad porque estamos hablando desde una casa hasta una botella, un empaque, ¿no? La ropa que utilizamos todos los días, que gran parte se utiliza por poco tiempo y termina en un botadero de basura. Entonces, ¿cómo podemos cambiar desde el diseño y las tecnologías asociadas, desde la impresión 3D, la robótica, etcétera, una producción mucho más inteligente, sostenible y que genere mayor valor al usuario final? En las cadenas de logísticas, pues también hay grandes oportunidades para ser más eficientes, para poder tener mejores sistemas interconectados y poder tener tecnologías digitales que nos provean datos tiempo a tiempo. Esta información o estos sistemas de información también nos permite ir cambiando las decisiones de compra de las personas, desde darles información para la decisión, ¿no? Es decir, más información de cómo se produce, más trazabilidad de si se cumplen o no se cumplen los parámetros ambientales y sociales, más datos de si es importado, es local, etcétera, para poder tomar una mejor decisión de compra y con un nivel de conciencia mayor. Se necesita infraestructura, por supuesto, porque no podemos aspirar a cambiar nuestros sistemas con nuevas tecnologías si no tenemos la infraestructura lista para poder adoptar esa tecnología. Y por infraestructura no es solamente la infraestructura física, estamos hablando de sistemas, ¿no? Tecnológicos, estamos hablando de capacitación en personas, desarrollar nuevas habilidades en las compañías, etcétera. También hay que pensar qué va a pasar cuando esas tecnologías salgan de uso, ¿no? Pero tenemos que pensar desde ahora, no cuando tengamos el problema masivo y que no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, hoy, desde que se diseña un panel solar o un aspa de un aerogenerador, es empezar a entender qué oportunidades futuras tendrá después de 20 o 25 años de su primer uso, que es para el cual fue creado. Entonces, ahí también tenemos que incidir los ingenieros, los arquitectos, los desarrolladores de materiales, investigadores y demás. Y todos estos sistemas de retorno que tienen mucho que ver con sistemas digitales. Entonces, como usuario final, como consumidor, ¿cómo puedo hacer para devolver algo que ya no necesito y que eso se pueda retornar a una cadena de valor, pero que además yo me genere valor? Entonces, ahí entran modelos de revalorización, modelos de negocio, de reconocimiento de esta labor a través de dinero, a través de puntos, etcétera, que están cambiando el comportamiento. Entonces, paso de tener flojera, de ir al cesto de basura y tirar la botella en la calle porque no la quiero en mi auto, a decir, oye, ahí hay valor, voy a juntar 50 botellas, voy a ir a la máquina y voy a sacar dinero para utilizarlo en algún servicio que requiero. Y finalmente, toda la investigación, la innovación y todos estos procesos de la academia que se vinculen directamente a resolver problemáticas de la industria. Hoy para nadie es un secreto que la academia genera muchísimo valor de conocimiento, pero no siempre ese conocimiento se traduce en soluciones en la realidad, ¿no? Hay muchas tesis que están en estante, hay muchas investigaciones que quizá apuntan a temas que no están necesariamente en las problemáticas locales. Entonces, ¿cómo invitamos y conectamos a los investigadores para que desarrollen soluciones que se puedan adaptar y adoptar rápidamente en los contextos locales? Y al final del tubo es dejar de extraer y volver a regenerar todos estos sistemas. Zonas que fueron impactadas, por ejemplo, el sector del cemento lo hace muy bien, ¿no? Han extraído la caliza, han producido cemento muchos años y después utilizan esas canteras y les dan un proceso de regeneración natural y de conservación en el tiempo. Entonces ahí también hay mucha tecnología que desarrollar y que conectar para esto. Cuando vemos la espiral de cómo vamos a incidir en disminuir la temperatura a nivel global, pues vemos que todos los segmentos de la economía están llamados a contribuir de una manera pequeña o grande, directa o indirecta, ¿no? Entonces, en la movilidad hay un gran segmento de aporte desde la tecnología del vehículo hasta los medios de transporte multimodales. En la construcción ya abordamos varios de los tipos, desde el aprovechamiento de materiales hasta la descarbonización del sistema. En el sistema de salud, qué estamos haciendo con los materiales que entran y salen de ahí y cómo se reprocesan o cómo terminan siendo un residual, el agua, qué está pasando con ella, etcétera. Entonces, todos los sectores tienen en mayor o menor proporción
tareas que ejecutar para poder descarbonizar y poder darle mayor sustentabilidad a su circuito productivo. Entre ellas podemos hablar de materiales sostenibles, eficiencia en el uso de los recursos, reducción del espacio, ¿no?, que estamos utilizando de una manera más eficiente, construcción que sea más durable para que se generen menos procesos de transformación, soluciones basadas en la naturaleza. No hemos aprendido nada de la naturaleza, somos la única especie que quizá piensa, pero que contamina los recursos de los que depende. O sea, ni la especie más torpe daña las fuentes de donde se abastece para la vida, y nosotros sí lo hacemos. La infraestructura para la electromovilidad es un desafío porque en 2035 se habla de que se va a prohibir los vehículos de combustión y hoy no estamos listos para eso y tenemos menos de 15 años para hacer esta transición. Necesitamos generar consumibles más sostenibles, es decir, empaques, materiales, pinturas, etcétera, que nos permita ser mucho más responsables con el medio ambiente. Y cómo establecer estos circuitos de reaprovechamiento de materias secundarias porque están ahí para reducir estas dependencias en la importación y en la volatilidad de precios. Y finalmente, la tecnología y la digitalización como motores de facilitación de las conexiones entre sectores, del aprovechamiento, de la oferta-demanda en ciudades, etcétera. Entonces, las ciudades tienen dos grandes caras. Por un lado, la población, que está creciendo, que cada vez somos más y que crece de una manera exponencial, y por el otro lado los datos, la información, ¿no?, que emana de todas estas personas, desde su número, desde su teléfono celular hasta cómo están los medidores del agua, de la luz, etcétera. ¿Cómo hacemos esta simbiosis para poder crear entornos mucho más eficientes, mucho más sustentables y mucho más incluyentes? Y esta palabra es fundamental dentro de la economía circular y dentro del desarrollo sostenible. ¿Cómo respetamos el límite superior de la DONA, que es este techo ecológico de no sobrepasar el uso del agua, no sobrepasar los niveles de contaminación, pero cómo establecemos un piso social donde todas las personas tengan acceso a lo básico, ¿no? Vivienda, energía, empleo, educación, etcétera, porque hoy no está pasando. Todos los que somos de mi generación, que yo soy clase 80 y que creo que muchos de aquí estaremos en esa línea, pues fuimos educados un poco bajo la fotografía que acabo de poner, ¿no? Que el planeta era un stock de materiales infinito y que la economía podía crecer sin límites, ¿cierto? Hoy nos damos cuenta, pues, que no es así y que tenemos que cambiar el paradigma hacia un paradigma de regeneración, de renovabilidad y de equilibrio ecológico, porque si seguimos en este ritmo de consumo, pues simplemente no hay condiciones para asegurar que las siguientes generaciones puedan vivir de una manera adecuada. A la par de esto, tenemos que crear sistemas mucho más incluyentes, ¿no? Donde todas las personas tengan derecho al trabajo, donde una limitación cognitiva o física no sea una limitante para poderse desarrollar en una ciudad y donde la tecnología se ponga al servicio de habilitar las oportunidades para todas las personas que habitan estos espacios, ¿no? Y que no importe su religión, que no importe su color político, si es alguien que le gusta el arte, si es alguien que le gusta el deporte. Es decir, todas las personas deberíamos de tener acceso a las mismas condiciones de disfrute y de desarrollo. Podemos ver un poco la película de las cadenas de valor bajo esta lógica, ¿no? Y pongo el caso del sector de la construcción porque creo que es familiar a prácticamente todos. Entonces podemos ver materiales extractivos, producción de materiales de la construcción, pinturas, ladrillos, etcétera, procesos de ensamble, es decir, la construcción misma, la edificación como tal. Después viene un proceso de operación y mantenimiento de estos espacios, ¿no? Que tiene que ver con la vida útil, dependiendo si es una oficina, si es una casa, etcétera. Y después todos los procesos de demolición, desmantelamiento y cómo estos materiales llegan, en el mejor de los casos, a un relleno sanitario, en el peor de los casos, a un tiradero clandestino. Cuando lo vemos desde la parte de la economía circular, desde esta mirada mucho más sustentable, podemos ver que primero, a lo mejor no necesitamos extraer tantos materiales porque ya los tenemos disponibles, que parte de esos materiales no hay que procesarlos de A a Z, sino que a lo mejor ya entran como un insumo medianamente procesado y eso nos ahorra gran parte de la cadena de transformación y obviamente las emisiones y los contaminantes que eso implica. Y en términos de costos nos reduce el costo de producción, nos reduce la energía que se consume para ello, después sistemas logísticos más inteligentes, después
diseñar espacios diferenciados donde podamos hacer una usabilidad más inteligente de estos, donde podamos incorporar nuevos modelos de negocio, de renta, de utilización de corto tiempo, de las noches funciona como un call center para darle servicio al otro lado del mundo y en la mañana sirve como oficinas para una empresa local, etcétera. Podemos ir jugando con todas estas oportunidades de usabilidad y después, a través de las tecnologías, conectar e intercambiar servicios, ¿no? Entonces, estos materiales que ya no se van a utilizar, en lugar de demolerlos, los desmonto y esta viga, que tiene ciertas características, la puedo mandar a un proceso paralelo que va a necesitar una viga de las mismas condiciones. Hoy lo podemos ver con los estadios de fútbol, ¿no? Que se están desmontando y que incluso se van a vender como un estadio ensamblable para que un país nuevo lo pueda comprar. Entonces, estamos hablando de inversiones mucho más inteligentes. Acá les quiero poner un caso muy interesante, que es el de la ciudad de Austin, el Austin Materials Marketplace, que es una iniciativa que surge del sector industrial junto con las autoridades de la ciudad por allá en el año 2013-2014. ¿Cómo reducir toda esta generación de residuos de la construcción masiva que se daba en ese momento? Bueno, pues a través de la tecnología crearon una plataforma digital, ¿no? Un marketplace para poder intercambiar estos materiales, lo cual implica procesos de recuperación, de estandarización en esos materiales y de cómo asegurar que la calidad de estos cumpla con lo que necesita quien lo va a comprar, ¿no? La plataforma realmente lo que hace es la conexión oferta-demanda, pero detrás de esto hay mucho trabajo de certificación, hay mucho trabajo de modelación de negocio y mucho trabajo de relacionamiento entre partes que son las que van a hacer esta interacción en el tiempo. Bueno, en este proyecto, pues empezaron intercambiando materiales residuales. Hoy se puede intercambiar prácticamente todo, ¿no? Activos, se pueden intercambiar servicios. Una empresa que tiene laboratorios ofrecer sus servicios a través de la plataforma a otras constructoras que necesitan hacer esas pruebas, etcétera. Y la escalabilidad de estos modelos pues puede ser tal que empezó en una ciudad en 2014 y hoy está presente en 5 estados, 4 de la Unión Americana y 1 de Canadá. Entonces, ese es el tamaño de la escalabilidad que puede tener un modelo de negocio de esta naturaleza. Hoy podemos ahorrar enormes cantidades en la extracción de materiales y en el ahorro de procesarlos, porque ya están en algún lugar disponibles, cuando empezamos a ver esto como una oportunidad de negocio, ¿no? Cuando llegamos a un edificio que vamos a demoler y realmente lo desensamblamos para poder generar una nueva edificación, pero aprovechar todo el valor que estamos desmontando de la construcción anterior. Y esto se puede hacer en prácticamente todos los sectores productivos, ¿no? Lo pongo acá muy claro porque creo que todos conocemos directa o indirectamente el sector de la construcción. Y la economía circular, para aquellos que se preguntan hoy, ¿qué vamos a hacer para recuperarnos económicamente? ¿Qué vamos a hacer para generar empleo o recuperar los 2 millones de empleos perdidos en la pandemia? Bueno, la economía circular genera 4 empleos por cada empleo de la economía lineal, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad en formalización de oficios. Hoy hay millones de reparadores en la esquina de la colonia donde vivimos que solamente pueden darle servicios a las personas naturales. ¿Por qué? Porque son personas informales. Si esas personas las formalizamos, las capacitamos, las volvemos microempresarios, aunque tengan un tallercito pequeño y lo operen ellos solos, ellos van a poderle dar servicio a empresas que transformen su cadena de valor porque van a contar con un sistema de reparación, con un sistema de recuperación certificado y donde estas personas puedan cobrar mucho mejor por lo que saben hacer. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver las oportunidades en la formalización, pero también en la creación de nuevas actividades. La tecnología digital pues tiene que estar al servicio del diseño, ¿no? Y vuelvo al caso de la construcción. Podemos diseñar una casa, pero también podemos hacer escenarios de todo tipo, desde qué pasaría si cambio los materiales, qué pasaría si la desmonto de tal manera, qué pasaría si cambia el clima y tengo que reconfigurar los sistemas bioclimáticos de ese espacio, o si tengo que meter más aires acondicionados, o tengo que proyectar los costos de operación para el usuario final. Entonces, todo esto lo podemos hacer a través de la tecnología, incluso antes de mover el primer ladrillo. Y esto lo podemos hacer en el diseño de todo tipo de productos y servicios. Esta data, además de darnos estos escenarios de simulación y de toma de decisiones, también nos permite entender cuáles van a ser esas dinámicas y si eso se acopla con las dinámicas que están sucediendo hoy en las ciudades. Si la concentración de las personas está alineada con ello,
Por ejemplo, hay ciudades hoy que son ciudades dormitorio, donde los centros urbanos, donde los centros corporativos o productivos están concentrados en una zona y la ciudad ha crecido hacia afuera. Entonces, las personas todos los días viajan 8, 10, 12 kilómetros a su centro de trabajo y a cierta hora todos salen de ese entorno, ¿no? Y esto genera problemas de tráfico y problemas de calidad de vida. Entonces, ¿cómo replaneamos las ciudades para que a través de los datos y de estos escenarios a proyectar con datos se puedan generar desde estos procesos de planeación en el presente? ¿Cómo aceleramos esta transición? Bueno, ¿qué está pasando hoy a nivel corporativo? Cada vez hay más conciencia, cada vez hay más intención de las organizaciones por medir no solo comportamientos financieros, sino también toda la trazabilidad de sus impactos socioambientales. Estamos viendo cómo las certificaciones y estos procesos de verificación de todos estos indicadores, etcétera, empiezan a cobrar valor de mercado, empiezan a tener ya un valor en las acciones. Hay inversionistas que cada vez se alejan más de los modelos del business as usual y que quieren invertir en empresas que realmente son trazables y que son verdes, pero no solamente se queda en el ámbito de las empresas. Estamos hablando de gobiernos que están empezando a trazar todo lo que hacen, están siendo mucho más transparentes en cómo están generando estos impactos, cómo se mueven las inversiones y cada dólar que se invierte desde el sector público, qué impactos está teniendo en términos de desarrollo social, de desarrollo ambiental. Y finalmente, cómo las nuevas metodologías de indicadores, que unas son segmentadas para industrias, otras son segmentadas para cierto tipo de servicios, etcétera, nos permiten ir subiendo el estándar, ¿no? Subiendo la norma de adopción, donde todas las organizaciones empiezan a operar de una manera distinta. Entonces, esto ya no es un asunto de las 2 o 3 personas del área de sostenibilidad. Esto es un asunto de la organización completa, donde la persona de mantenimiento tiene una nueva manera de gestionar sus procesos, donde la gente de producción pide nuevos materiales al área de compras, ¿no? Donde las personas de marketing están rediseñando sus productos, sus empaques para que sean mucho más ecoeficientes y para que le generen más valor al consumidor final a través de la información. Estamos ante los primeros pasos de la internalización de las externalidades. ¿Esto qué significa? Que hoy alguien paga por los daños ambientales, pero nadie se entera quién es, ¿no? Si yo compro un producto que es bastante contaminante, yo pago por el producto y probablemente pago muy poco, ¿no? Por ejemplo, la ropa, que es muy barata y que cada vez es más barata. ¿Quién está pagando por eso? Bueno, las miles de personas que producen bajo condiciones laborales inaceptables, los gobiernos que gestionan los residuos de esa producción y ese uso intensivo de ropas, ¿no? Quienes tienen que tratar las aguas de una industria que contamina gran parte de esos materiales al desarrollar el producto. Entonces, hoy todos esos costos que alguien está asumiendo se tienen que empezar a poner en cabeza de quien genera ese producto. Y eso es lo que está empezando a pasar. Entonces, por eso, hoy aparentemente es más barato seguir haciendo las cosas igual que antes que invertir en tecnología verde o invertir en tecnologías limpias, porque aparentemente es más costoso. Pero si empezamos a cargar estos pasivos a quien realmente los genera, bueno, cada vez la balanza se va a volver, o más bien se va a voltear, ¿no? Se nos va a voltear la tortilla un poquito en ese sentido. Entonces, cada vez va a ser más rentable hacer negocios verdes e implementar tecnologías limpias. Cuando hablamos de financiamiento, porque en todo foro se habla de que faltan incentivos, falta dinero, faltan mecanismos. Creo que los mecanismos ya están. Lo que nos está faltando quizás es construir las rutas o entender los caminos para poder presentarnos ante esos fondos. A nivel global están todos estos fondos que vienen desde las Naciones Unidas, desde los organismos multilaterales. Estamos viendo cómo las bancas de segundo piso, es decir, las bancas de desarrollo de los países, con estas agencias de cooperación ya vienen trabajando en muchos temas: cambio climático, movilidad sostenible, empleo verde, etcétera, en programas específicos que permiten poner recursos no solo para asistencias técnicas, sino también para financiar tecnologías y financiar la implementación de proyectos. En este entorno, bueno, tienen que jugar entidades financieras, sector privado, que es quien implementa, el sector público, que es el habilitador y el que permite dar como las condiciones para que esto suceda, pero también un sector fundamental que es la academia, a través de la investigación y a través del desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, aquí les pongo unos datos de cómo ha ido incrementándose la actividad desde la banca de segundo piso, por ejemplo, para el caso de Colombia, en temas de sostenibilidad, y que esto además empieza a permear a la banca de primer piso, que es la banca comercial, ¿no? Donde ya se empiezan a desarrollar líneas de crédito
para la economía circular, para el cambio climático, para líneas de financiamiento verde, con tasas blandas para poder adoptar tecnologías limpias, etcétera. Esto cada vez toma mayor fuerza y es una tendencia que los próximos 2 o 3 años se va a incrementar. En la COP27 se habló ahora de que incluso se van a crear fondos a través de dinero de todas estas empresas o países que han generado los mayores impactos en términos de cambio climático, ¿no? Es decir, ahora tienen que compensar todo ese daño financiando a los países y a las industrias que pues se han visto vulneradas por este crecimiento. A nivel macro podemos ver que fondos como BlackRock ha venido trabajando en alianza con fundaciones como Ellen MacArthur en crear estos primeros ejercicios de inversión en modelos de negocio y en tecnología para la economía circular, lo cual ha crecido de una manera exponencial, ¿no? O sea, en los primeros años se han hecho inversiones pequeñas en pilotos, una lógica de capitales semillas, pero que en el tiempo empiezan a volverse inversiones mucho más escalables porque se están dando cuenta que están desarrollando negocios de altísimo impacto. Aquí podemos ver un dato, ¿no? Por ejemplo, cuando inicia esta primera apuesta en el 2019, bueno, hay un capital semilla de $20 millones que en el primer año logró escalarse a $1 billón y que para el 2022, es decir, 2 años después, pues ya estamos hablando del doble, ¿no? Es decir, 2 billones en activos y en inversiones para la economía circular. Esto se va a empezar a replicar a nivel de los diferentes fondos, bancos, etcétera. ¿Cuáles son los temas donde la inversión se va a materializar? Bueno, cambio climático, energía limpia y asequible, agua limpia y la sanidad de esta, porque es fundamental, todos los servicios de salud, porque no estamos preparados para otra pandemia, y finalmente ciudades. ¿Cómo creamos ciudades mucho más sostenibles que se puedan alinear a todos estos entornos de crecimiento acelerado? El metabolismo de la economía, pues es un camino inicial. Tenemos que entender qué entra a la economía, qué sale de la economía, cómo se procesa, qué se consume, dónde va el agua, dónde van los materiales, localmente, pero también globalmente, para poder entonces tomar decisiones que vayan desarticulando esta economía lineal que conocemos. Y para esto la tecnología es fundamental. Si no tenemos datos, no podemos construir indicadores, no podemos asociarlo a metas y no podemos estar verificando tiempo a tiempo si estamos teniendo eficacia en las actividades o en las acciones que estamos desarrollando. ¿Cómo pasar de un residuo que hoy es un problema a la creación de valor? Bueno, con tecnología, con conocimiento, con desarrollo de materiales, con el cambio del uso de esos materiales para que se vuelvan también parte de un nuevo modelo de comportamiento de las personas y que incluso se vuelva un atractivo en las ciudades. El diseño centrado en el humano nos permite crear nuevas soluciones de mercado donde se prioriza la necesidad de las personas, ¿no? En la pandemia sufrimos porque las personas no tenían acceso a una clínica, sobre todo en lugares alejados. Bueno, hoy podemos crear con materiales que están en la basura unidades que pueden resolver estas problemáticas en esas zonas alejadas sin necesidad de construir un hospital en 2 años. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ingeniería, necesitamos tecnología y necesitamos podernos mover rápidamente en las ciudades, ¿no? Y al final, todos estos materiales que estaban en un relleno sanitario pueden ser convertidos en soluciones de altísimo valor y de impacto social. Tenemos gran infraestructura desperdiciada. Este es un caso, ¿no? Por ejemplo, les pongo un muelle en Brooklyn que pues salió de uso porque esa zona cambió su uso de suelo y ahora es un centro de convenciones, es un centro de innovación, es un coworking, etcétera. Es un espacio de mucho mayor valor agregado que simplemente ser bodegas para el intercambio de mercancías. Y gran parte de estos contenedores que salen de uso porque tienen una caducidad y una vida útil, se pueden transformar en infraestructura. ¿Por qué? Porque están buenos, porque tienen calidad en los materiales y porque con un poco de diseño arquitectónico e ingenieril se pueden convertir en la solución de una necesidad social de gran escala como puede ser la vivienda. Entonces, eso es un poco a lo que nos reta la economía circular. Entender también a la naturaleza como gran maestra, ¿no? Poder crear con la tecnología sistemas que emulen lo que sucede en los procesos naturales y que eso además nos genere economía. Y aquí me voy al caso de Singapur, que es un país o ciudad-estado que no tiene recursos naturales para producir, todo viene de afuera, altamente dependiente del comercio, y que vieron en el desarrollo de tecnología una posibilidad de creación de valor, ¿no? Crear una sociedad basada en el conocimiento y una sociedad basada en el alto valor agregado. Entonces, imitan la naturaleza, generan un parque con árboles artificiales que hacen captación de agua
para poder darle suministro a todo el sistema del parque y a la ciudad, donde la energía de esa agua que baja por esa torre genera energía para la ciudad, ¿no? Energía limpia, y donde además ese entorno seminatural, con estos elementos artificiales y tecnológicos, se puede volver un gran atractivo turístico que genera millones de dólares al año por las visitas de la gente de toda la región. Entonces, ¿cómo empezar a crear abundancia de donde aparentemente no la hay? Y esto, bueno, pues hoy nos maravillamos, ¿no? Porque vemos lo que significa esto, pero hace 20 años no existía nada de esto, ¿no? Hoy ¿qué decisiones estamos tomando para poder llegar a este tipo de escenarios? Oportunidades para la innovación. Bueno, lo primero es centrarnos en qué tipo de espacios queremos, ¿no? Creo que queremos ciudades de 15 minutos, más allá de si es la Ciudad de México o si es una ciudad como León, Guanajuato, pero queremos ciudades de 15 minutos, donde toda la vida, el 80% de la vida se pueda desarrollar en un entorno de 2 o 3 kilómetros y eventualmente uno salga de ese entorno a algo específico, ¿no? A un partido de fútbol, a un evento, un concierto, etcétera. Y si no tenemos esta claridad, pues nunca vamos a tomar las decisiones pertinentes para acercarnos a ese escenario. Entonces, hay que priorizar la vida de las personas, después entender el espacio y el entorno para entender qué oportunidades hay, qué potencial tenemos y cómo esos dos elementos nos permiten crear esas ciudades del futuro, pero que tenemos que planear ya, porque si no las planeamos ya, pues vamos a caer en una situación de mucho mayor complejidad en la que revertirlo va a ser cada vez más difícil y que va a costar mucho más en términos de recursos. Hoy están emergiendo soluciones de abajo hacia arriba muchísimas. Podemos ver emprendedores, podemos ver empresas invirtiendo, podemos ver investigadores desarrollando, podemos ver marcas sacando nuevos productos, pero necesitamos tener un elemento medio donde todas estas soluciones que parecen aisladas y de nicho se vuelvan una solución emergente de ciudad, donde se transforme ya no la movilidad de las 5 personas que utilizaron esa plataforma, sino la movilidad de la ciudad completa, o donde ya no son 5 personas recuperando botellas, sino que ya hay todo un sistema de ciudad que permite hacer esta interacción y donde un ciudadano cambia su modelo de comportamiento porque en su celular tiene un modelo de negocio que le permite hacer esto y le permite fácilmente devolverlo al sistema productivo. Entender el entorno es entender cómo vamos a vivir en él, ¿no? No podemos aspirar a construir algo como en una ciudad como Nueva York, en la Ciudad de México, porque simplemente las condiciones son distintas o sería muy costoso operarlo. ¿Por qué? Porque el clima, porque está en condiciones completamente diferentes. Entonces, es al revés. ¿Cómo? Dependiendo de dónde estamos, de las condiciones del sitio, el potencial que tiene y los materiales que hay, podemos crear una solución para resolver esa necesidad de la población. Si vemos los proyectos de vivienda en México, todos son iguales, ¿no? O sea, se construye igual una vivienda en Mérida que en Monterrey, que en Ciudad de México, que en Chiapas, etcétera. Cuando en realidad debería haber un diseño diferenciado porque son entornos completamente distintos. Hay empresas que ya empezaron a invertir en esto, ¿no? En sistemas de construcción más eficientes, térmicamente más adecuados, más ágiles en términos de tiempo de construcción, que le permitan agregar mayor valor a la persona que va a ocupar ese espacio por 20 años o 30, porque va a tener costos operativos menores, y eso se traduce en valor de marca. Soluciones basadas en la naturaleza, bueno, ¿cómo adoptamos? ¿No? ¿Cómo adoptamos eso que ya podemos ver alrededor para hacerlo funcional y para que en lugar de que nos inundemos porque la naturaleza toma su cauce o reclama su cauce, cómo aprovechamos más bien todas estas condiciones para que en realidad podamos emerger como territorios sustentables, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejo 3 fotografías que creo que son muy claras, que nos permiten entender cómo mimetizarnos con la naturaleza y cómo nuestra calidad de vida puede mejorar. Activos como servicio, lo que ya hablábamos con estas plataformas de alta escalabilidad, donde puedes llevar desde un material que me sobra, que ya compré, pero que alguien me puede volver a pagar para recuperar ese dinero, sistemas masivos que cambien la usabilidad de los espacios y los activos por un tiempo corto, ¿no? Que pase de la propiedad de un activo a la renta por un tiempo corto. La habilitación de oficios que te permite solucionar esos problemas cotidianos desde necesito que me instalen algo y no lo voy a hacer yo, lo puede hacer alguien a través de un servicio, pruebas de laboratorio, diseños, ¿no? Cómo empezar a digitalizar estos servicios y cómo poder vender mayor valor agregado que vender inventario físico.
Y finalmente, estas plataformas, cómo permiten también ir incorporando esas nuevas tecnologías que están emergiendo, porque en 15 años probablemente todos vamos a estar en un vehículo eléctrico o híbrido, y eso va a tener otras condiciones de operatividad. Vamos a estar expuestos a otra infraestructura, sea en nuestra casa, en el supermercado, en los estacionamientos, etcétera. Entonces, pasar de una mirada de la solución específica que yo voy a adoptar con el sistema completo, cómo va a interactuar con esa solución cuando se vuelva de uso masivo, ¿no? Y esa solución va a ser un pedazo de la multimodalidad que va a haber para que todas las personas se puedan movilizar todos los días, por poner un caso, ¿no? Entonces, un sistema de bicicletas, un sistema de transporte privado eléctrico, un sistema de transporte masivo eléctrico o de varias formas, metro, trolebús, autobús, etcétera, y cómo todas estas tecnologías se conversan desde los datos para poder generar análisis y proyecciones de futuro. Acá les pongo un caso de un modelo de negocio súper escalable donde se combina la solución a la problemática de la gestión municipal de residuos a través de un programa donde el ciudadano le entrega los residuos separados, secos, bien organizados a una máquina o a un establecimiento, y ese establecimiento lo que hace es, primero, canalizar todos estos materiales por diferentes rutas a cada uno de los procesos productivos en los que son necesarios. Eso a la gestión pública le quita gran carga de gastos en gestión de residuos, pero también le asegura la trazabilidad de esto para poder reportar indicadores como administradores municipales. Entonces, este tipo de sistemas que empezaron en 2017-18 en un municipio pequeño en Costa Rica, hoy atiende a 72 de los 84 cantones. Digamos, en términos mexicanos, es como si estuviera presente en 28 estados de la República, ¿no? Como para entender un poco la magnitud del modelo de negocio, de cómo funciona, cómo el ciudadano se vuelve parte de ese modelo de negocio y un agente activo, y cómo esto empieza a crecer hacia los países. Entonces empieza en un país chiquito como Costa Rica, a los ojos de quienes venimos de países grandes, pero hoy podemos ver que está en 7 u 8 países de la región, ¿no? Entonces es un modelo de muy fácil replicación porque genera una solución de mercado en entornos específicos, y que ese entorno pues existe a lo largo de toda la región. Y para cerrar, bueno, simplemente hacer una gran reflexión. Para poder hacer esta transición a ciudades sostenibles y poder incorporar toda la tecnología, los modelos de negocio que están basados en esas tecnologías, necesitamos abordarlo desde 3 niveles. El primer nivel, a nivel macro, es decir, generar las condiciones país, las condiciones regulatorias, normativas, fiscales, etcétera, que permitan hacer esta adopción en el tiempo, ¿no? Y ahí entran a juego desde legisladores, secretarios de Estado, etcétera. Y digamos, ese es un camino que lleva tiempos mucho más pausados, ¿no? Porque son administraciones, son planes que se desarrollan con mayor término. Pero también están abajo esta gran capa micro, donde estamos todos nosotros, desde el innovador, emprendedor, la empresa que implementó algo al interior de sus puertas, que está desarrollando soluciones. Entonces, ¿cómo combinamos este universo de soluciones y de posibilidades que ya ocurren con la presión para que las condiciones que las regulen empiecen a modificarse, ¿no? Cómo la adopción cada vez más fuerte de estas tecnologías empiezan a movilizar el que existan los instrumentos para que esto sea posible. Y eso lo que nos lleva es al nivel meso, es decir, al nivel de ciudades, donde ya no son 5, 10, 20 personas, donde estamos hablando de millones de personas adoptando un nuevo modelo de negocio, o donde hay una forma de consumo distinta, donde hay sistemas completos trabajando en pro de millones de personas, donde hay una industria completa que está produciendo desde la materia prima hasta el retorno de los materiales que se utilizaron en el consumo de todo el proceso dentro de la ciudad. Entonces, estos 3 niveles son fundamentales. En los 3 tenemos que trabajar ya, ¿no? Tenemos que tener a todas las personas de cada uno de los niveles de responsabilidad tomando decisiones, y eso pues es un camino que tenemos que acelerar. Y finalmente, cada nivel debe tener métricas. Si no tenemos datos y esos datos se convierten en indicadores que espejemos contra metas efectivas, pues nunca vamos a saber dónde estamos, no vamos a saber si vamos bien y no vamos a entender el tamaño de la brecha que tenemos que atacar y dónde poner los recursos para ello. Entonces, esta es como la gran reflexión, porque esto es lo que nos toca a todos, a mí como ciudadano, pero a mí también como representante de una organización hoy día. Entonces, bueno,
Ese sería, simplemente agradecerles por el espacio, contarles un poco mi experiencia. He trabajado en sectores como la construcción, energético, desarrollo de entornos urbanos. Hoy asesoro en economía circular a cooperación internacional, a gobiernos latinoamericanos, en este paso, es decir, trabajando en la parte macro, que ya está ocurriendo, que faltan muchas cosas por hacer, pero que se empieza a movilizar. En la parte meso también trabajamos desde punto circular con industrias, con sectores productivos, con cámaras y asociaciones industriales que están hoy empezando a priorizar cómo pasar de la economía lineal a la economía circular. Y también, bueno, hago parte de diferentes grupos de colaboración, tanto de investigación académica, de desarrollo de negocios en la región, ¿no? Tanto en México como en Latinoamérica. Porque al final del día, pues este es un trabajo de articulación. Una organización sola no resuelve estos problemas y tiene que haber mucho trabajo en conjunto para poder ir aprendiendo y tomando decisiones de manera concertada. Muchísimas gracias.